amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien, espero que hayan... está realmente un día hermoso y hace un poco de calor, pero está muy bien la ciudad vieja aquí. Y son las 19:03, estamos en Radio Uruguay, tenemos a Javier Lasval en controles de emisión, ¿cómo le va Javier? Y a Carolina de Cuadro en la superproducción de ese superprograma que ella superproduce, que se llama La Máquina de Pensar, que comienza de esta manera. El pasado, el futuro, los mundos alternativos, el terror, la maravilla, el infinito. Los universos de la ciencia ficción a tu alcance, el Mitos del Futuro. Esto quiere decir que Mitos del Futuro, la columna de Ramiro Sanchís, se está abriendo, está comenzando. Ramiro Sanchís lo estamos tratando de teletransportar a la ciudad vieja. No lo logramos, no tenemos la tecnología todavía, pero podemos llamarlo por teléfono. ¿Cómo andas, Ramiro? ¿Andás bien? Acá en un super teléfono, ya que hoy todo fue super producción, todo. Acá no estoy. Lo escucho a Ramiro Sanchís. ¿No me escuchás? No. Hola. Dale. ¿Sí? Hola. Ahora te escucho, perfecto, perdón. Perdón. Se ve que era un problema de tecnología de hace 30 años más o menos. Sí, te iba a decir, subite a un banquito, ponete más alto, algo, ¿no? Sí, no sé, que era un cable mal enchufado, capaz. Bueno, nada, todo bien acá esperando el momento de hablar de este libro que nos toca hoy, que es de Mike Wilson, un escritor chileno. Rarísimo. Sí, exactamente. Rarísimo. Muy raro. Es un libro que, se llama Ciencias Ocultas, y es un libro que no fácilmente alguien diría que es ciencia ficción. O sea, todo apuntaría a pensar que no. Entonces ahí lo que tenemos es este lado de lo weird, solo que de alguna manera extirpado de todo lo que veníamos viendo como más especulativo o más ciencia ficción en el estilo de Lovecraft o lo que fuese. Es un libro básicamente extraño, por decirlo de alguna manera. Mike Wilson perteneció a lo que en su momento fue dado en llamar el Freak Power chileno, que era, no vamos a hablar de generaciones, pero era un grupo de escritores, entre los que estaba también Álvaro Bizama y Jorge Baradit, de quien ya hemos visto alguna novela, y tenían como, digamos, rasgo distintivo una cosa que algunos calificarían de bizarra, como se usa el término para referirse a algo especialmente extraño y choqueante, por decirlo así. Y además, claro, era una especie de literatura que se oponía a lo que se daba por sentado del mainstream chileno narrativo del momento. Eran libros que podían tomar tanto de la ciencia ficción y el horror como de tópicos de la cultura pop, como por ejemplo hay un libro de Bizama que se llama El día que fuimos hombres lobo, es un compilado de cuentos, aparecían alusiones a distintos tipos de metal, sobre todo el black metal, una serie de tópicos de cultura pop, pero no de la cultura pop más inmediata, sino de una cultura pop un poco más under, si se quiere, o más oculta, por decirlo de alguna manera. Y en ese contexto ellos iban produciendo sus obras que no necesariamente se parecían, no es lo mismo el estilo de Bizama que el de Baradit. Baradit es el que más se ciñó a lo que podríamos fácilmente considerar ciencia ficción. No así Bizama y tampoco Mike Wilson. Perdón, sí. porque digo, todo esto que estás trazando, yo no sé, te lo pregunto, si no está también en la propia procedencia de Mike Wilson, que es un escritor, una persona que llama la atención porque nació en Missouri en 1974, pero en San Luis, ¿no? Nació en San Luis, Missouri. Exacto. Después vivió, a los 3 años, llegó a Chile. Su padre norteamericano, su madre argentina. A los 7 años se fue a Paraguay, Asunción. Y después se instaló en Buenos Aires, donde Mike Wilson hizo la mayor parte, dice acá, de su enseñanza básica y toda la secundaria. Y para Wikipedia lo pone como escritor estadounidense argentino radicado en Chile, porque después se fue a Chile y vivió, y después se volvió a irse a Estados Unidos y después regresó voluntariamente ya en el 2005 para doctorarse.
Es como preguntarnos si Roberto Bolaño es un escritor chileno, mexicano, catalán, Sí, catalán, español, claro, ¿no? claro. Bueno, hay algo que Pero este es de- más complejo porque el padre es más complejo, norteamericano, sí, porque la hay una madre cosa más argentina. mezclada y Ujú. además uno podría pensar que el lugar donde se hizo la enseñanza básica primaria es fundante de muchas cosas, la Exacto, sí, lengua, sí, sí, la sí. madre, el padre de una lengua, la madre de otra, Ujú. y bueno, y de alguna manera sin querer desatar el nudo gordiano, No, que además implicaría hacer una apuesta fuerte por las literaturas nacionales, por el Estado-nación exacto, perfecto. y un Sí, 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 montón sí. de Pero viste que en asuntos. general, no sé por qué razón, entre Argentina y Chile se pone como que hay una gran diferencia, ¿no? No, no, Bueno, no así sí, en Argentina y Uruguay, por ejemplo. no, es que la diferencia es percibida como menor, digamos. Ujú, ujú, Pero sí, los Andes, ¿no? Se piensan como una barrera mucho más fuerte que el río Uruguay. Tiene un ujú. poco de sentido si lo decimos Sí. así rápido. Pero bueno, Mike Wilson es tan extraño en su peripecia vital y de producción lingüística, por decirlo así, como su obra. Ujú, Su obra disponible, digamos, en librerías de Montevideo, particularmente, nos lleva a dos de sus libros, sus dos últimas novelas, una se llama Leñador y la última, más finita, es estas Ciencias Ocultas. Ambas son libros que podríamos calificar bastante cómodamente de esa cosa que en algún momento se llamó la novela experimental, ujú. ¿no? Sin ir más lejos, Leñador, que es posiblemente su obra maestra, pero no la elegí para esto porque es la que no tiene tan evidentes los tonos weird como sí los tiene Ciencias Ocultas. Leñador es una vasta enciclopedia con irrupciones novelescas. O sea, tenemos la peripecia de un hombre que se va allá como sería el Yukon, ahí en Alaska, Ujú. a ser leñador. Entonces, en el momento en que él llega, participa de todas las rutinas y ritos de la comunidad de leñadores con los que vive, y la novela nos va contando un poco el proceso por el cual él explora ese mundo y va descubriendo todo, pero además nos transmite toda la información que él descubre, a modo enciclopédico. La novela tiene un párrafo narrativo y a continuación una entrada de enciclopedia, como por ejemplo, hacha. ¿Ah? Bueno, Ajá. el hacha es el instrumento por excelencia del leñador, sigue describiéndola, explicándonos cómo se usa para cortar el árbol, cómo se le mantiene el filo, cómo se la puede hasta llegar a volver a construir, etcétera, 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 etcétera. Y así como empezamos a hablar de hachas, también hablamos de tipos de árboles, de costumbres alimenticias, de cómo hacen su guiso los leñadores, y es una novela de unas 500 páginas que es básicamente una hipertrofia de esas partes que inquietan tanto a algunos lectores de Moby Dick, que nos cuentan sobre las ballenas, sobre las costumbres de los balleneros. Imagínate esos capítulos de Moby Dick ampliados hasta que se comen la novela completa, pero siempre dejando como grietas que son las de la narrativa. Y al final, por supuesto, todo está profundamente relacionado porque esos conocimientos que vamos encontrando tienen un orden narrativo en el sentido de que este personaje lo fue descubriendo en su proceso de vida junto a estos leñadores. Pero Ciencias Ocultas, que es mucho más finita, tendrá, no sé si llega a 200 páginas, quizá mucho menos, es también una especie de ruptura con la noción tradicional de narrativa. Si en Leñador esa ruptura se daba por la hipertrofia de la descripción enciclopédica, ¿no?, de la información, en Ciencias Ocultas es la descripción a lo largo de casi 200 páginas de una habitación. De una habitación. Claro, imagínate la escena de un crimen, al mejor estilo de la novela policial, el famoso caso de la habitación cerrada, Ujú. ¿no? Que es de hecho, esto la gente que sabe más de policial lo podrá decir mejor que yo, pero el misterio del cuarto cerrado es de hecho la fundación del género policial a través Claro. de los crímenes de la calle Sí, sí, Morgue Edgar Allan Poe. de Edgar Allan Poe. Ujú. Entonces es como ir al momento básico, basal, fundacional, si se quiere, del género policial y restarle toda la peripecia de acción, de intriga, de resolución del crimen, quedándonos con la descripción de ese cuarto cerrado donde hay una muerte. Él nos cuenta lo que hay en el cuarto, hay personas, nos dice quiénes son, y además hay un cadáver. Entonces uno puede
leer esa novela creyendo que si la lee bien, la lee rigurosamente y con atención, puede llegar a descubrir ese enigma. Yo no voy a decir nada porque sería restarle Pero uno hay de un los enigma, múltiples. por ejemplo, hay un enigma. Hay una muerte, Porque, cómo se produjo y qué tienen que ver con la gente que está mirando ese cuerpo. Es parte de lo que se nos da en las primeras páginas como algo que no está explicado de entrada, por decirlo así. Porque a mí me hace acordar un poco, digamos, a la Nouveau Roman, ¿no? Bueno, claro, francesa, donde había una cuestión de apostar a los espacios, a la descripción, a todo lo que ocurre alrededor de un argumento sin contar el argumento. Bueno, tal cual, porque de algún modo esas estrategias del Nouveau Roman que fueron explotadas mucho más allá del Nouveau Roman. Por ejemplo, hay una novela de Brian Aldiss, esto es de ciencia ficción ante todo, que se llama Informe de Probabilidad A, que también procede de alguna manera como una especie de pesquisa o descripción de alguien que espía a otra persona, a un grupo de personas en una casa. Y lo que nos cuenta la novela es ese informe de qué están haciendo esas personas. Eso es un tópico que también ha usado Paul Auster, por ejemplo, en la trilogía de Nueva York, por alguna de sus, sin duda, una de sus mejores obras. También esta idea de la vigilancia, el reporte, la investigación y todo eso está presente. Pero acá, en Ciencias Ocultas, es la mera, por decirlo así, descripción minuciosa. Imaginemos el tipo de lector que está leyendo El nombre de la rosa o El Señor de los Anillos y se topa con una descripción de una puerta que le lleva 2 páginas. Realmente la gente dice, qué duro, ¿no? Qué pesado, o se la saltea directamente. Hay gente que se la saltea. Bueno, y los lectores de policiales, en general, te digo, hay muchos lectores que consumen policiales salteándose las descripciones. Bueno, por aquello de que lo que vale la pena leer es aquello que hace avanzar la trama. Exacto. Y uno puede pensar que las descripciones, bueno, obviamente guardan una relación con la trama, pero ahí está la clave. O sea, uno puede hacerse el vivo, saltearse eso y perderse algo, ¿no? Como lector paranoico, que es el lector de la novela policial, de algún modo debe ser un lector paranoico, ¿no? Un lector que está sospechando que debajo de la superficie hay algo, que se le está diciendo sin decírselo, y por lo tanto debe hacer el juego del detective. Ahí está pero en general el lector policial también sabe que hay un esquema y ya es muy ducho y ya porque apela al género y ya está acostumbrado a los esquemas, entonces digamos sabe que lo importante es la estructura y no tanto el relleno, si se quiere. Bueno, entonces imagínate que a ese lector que está acostumbrado a que la resolución del problema, descripción, información, avance narrativo, está acostumbrado a que esté resuelto en procedimientos que son estándar del género. Imagínate que se le subvierte por completo eso y lo único que tiene son las descripciones. Claro. Por supuesto es imposible sostenerlo realmente así, y la novela cuenta un montón de cosas, porque se nos habla de qué objetos hay en esa habitación y cada objeto comporta de alguna manera una historia. Eso también la puede incorporar a un parecido con otros, no diría experimentos narrativos, pero sí novelas en las cuales el aparato conceptual o la estructura es tan importante como lo contado. Por ejemplo, La vida, manual de instrucciones, o como se la quiera traducir, porque creo que hay varias traducciones en la vuelta, modo de empleo, etcétera, ¿no? Bueno, ahí también, en gran medida, la novela es una descripción de ese gran edificio de apartamentos. Muchas veces se decía también, digamos, no sé si en este caso te lo pregunto, se planteaba que eran como antinovelas. Bueno, lo que pasa es que la novela, la tradición de la novela siempre tuvo a la antinovela como un lugar muy importante. El Quijote no es de algún modo una antinovela también, o sea, en el sentido de todos estos juegos con el narrador, la enunciación, quién descubre qué, el autor ficticio, el autor real, los libros de Cervantes quemados en la hoguera donde se queman los libros que lee el Quijote. O sea, esos juegos son permanentes, esas suspensiones repentinas como la de la aventura con el vizcaíno, que se corta porque el narrador de golpe nos dice que no sabe cómo sigue hasta que encuentra los papeles, ¿no? El Quijote siempre fue más que una novela en ese sentido. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a pensar la novela decimonónica, a partir de Flaubert y de los ingleses como yo que sé, Henry James, etcétera. Tenemos esa idea de la novela como el relato bien construido, todos los bordes pulidos. Y es una forma de novela que tiene menos de 100 años o ciento y pico de años. O sea, la novela tiene una larga tradición de lo contrario. Por ejemplo, el Tristram Shandy, donde tomamos
no se supone que es la vida y aventuras de alguien que no nace sino hasta el final del libro. Entonces, ese juego que tiene páginas en blanco deliberadamente, o, por ejemplo, para traerlo un poco a nuestra tradición más reciente, en el inglés de Martín Bentancor, aquel famoso párrafo tachado en negro, una mancha. Bueno, ese tipo de trucos de golpe nos dicen que si creíamos que el libro que estábamos leyendo se agotaba en la peripecia, en la anécdota, bueno, tenemos que pensarlo mejor. Y una de las cosas que pasa con Ciencias Ocultas de Wilson es que justamente siempre hay mucho más que ese enigma, pero nunca podemos dejarlo del todo. La novela irremediablemente vuelve al cadáver, vuelve a quienes lo miran, vuelve a quien los mira a todos. Hay momentos en que aparece un narrador en primera persona, por ejemplo, y uno se pregunta ¿quién es? Y ese narrador nos cuenta cosas muy removedoras sobre, por ejemplo, la muerte de su hija, que no tiene necesariamente que ver con lo que está pasando, o sí. Entonces va dejando ciertos enigmas que, como experiencia de lectura, uno no los descarta, porque no parecen artificiosos o arbitrarios. El arte, digamos, de Wilson en esta novela fue convencernos retóricamente de que todo eso es importante, y que sí hay algo, sí hay un misterio, y quizás sí tengamos las pistas para resolverlo. Y además es una novela muy interesante en su atención a los objetos. Eso es una cosa que a mí en particular me interesa mucho, la manera de referir a los objetos. Perdón, Sí. en la novela, ¿hay diálogos o, por ejemplo, o no hay ningún diálogo? No. De hecho, es un párrafo solo, larguísimo. No hay mayores quiebres en ese sentido, no hay capítulos, no hay episodios. Hay sí secuencias que tienen que ver con cuál de los objetos es el que está siendo descrito o qué zona. La habitación propone una división de la habitación en cuadrantes, digamos. Bueno, al este hay una ventana, en esa ventana hay esto y lo otro, y así es como se va armando la estructura de la novela. Por supuesto, eso quizás no habría sido tan fácilmente sostenible por más de las 100 y poco de páginas que tiene el libro. Entonces ahí la brevedad del libro también es sustancial a la propuesta. Y así como vamos desde esas rarezas estructurales y narrativas, hay momentos en que parece colarse una marea de un weird mucho más convencional, que es el weird a la Lovecraft, y aparecen objetos extraños que parecen salidos de textos de Lovecraft, por ejemplo. Y es como si fuera un pequeño ajuste de cuentas de Mike Wilson con ciertos padres literarios ineludibles a la hora de hacer literatura extraña. Lovecraft, sin duda, uno de ellos. Pero hay mucho más, o sea, todo el tema de la atmósfera que va siendo creada, o sea, hay como una cosa ambiental, hay una cosa muy atmosférica, muy climática, que va de algún modo dándonos un ritmo por el cual se pasa de un objeto a otro. Cuando el narrador asume, digamos, que ese objeto ya fue descrito hasta todo lo que se podía decir de él. Bueno, en el momento en que opera eso, se pasa al siguiente objeto y así, hay como una pauta o un ritmo que lleva a leer muy minuciosamente la novela. O sea, es una novela que no se puede fácilmente pasar. Digamos, pero digamos, ¿no? argumento, lo que decía T.S. Eliot, que era para la poesía. El argumento era la carne para perros, decía T.S. Eliot en la poesía. Aquí hay argumento. Sí, lo que pasa es que no está en el primer plano. Las palabras involucradas refieren mayoritariamente de manera explícita a otra cosa, que son los objetos que rodean este crimen, por decirlo así, con sus historias, con sus imágenes. Entonces, la trama está, pero no a la vista del lector. El lector tiene que entrar en este juego y buscar la trama. Y eso así como elige leerla, ¿no? Bueno, y también hay una cosa fundamental para toda novela policial, que hay un cadáver, ¿no? O sí. Si tiene que haber o un muerto o alguien que parece muerto, una desaparición. Faltaría el equipo de CSI, digamos, ¿no? Hay una investigación de una escena del crimen. No es tecnológica, no es forense, pero la novela es eso, es una escena del crimen. Y es además un crimen de habitación de ¿cómo es? De cuarto cerrado. De cuarto cerrado. Un misterio de cuarto cerrado.
Perfecto. Entonces tiene todos esos pequeños elementos que nos llevan al género policial, pero no nos hacen entrar del todo al género policial. Como vos bien decías, el género policial también tiene mucho que ver con esas estrategias por las que los lectores saben abrirse camino por las novelas. Claro, sí, son Acá estructuras, no, sí, esquemas. acá eso se le está negado de algún modo. Es como si fuera una novela policial con los elementos de del Nouveau Roman o de cierta poesía decimonónica como Mallarmé y sus poemas que describían habitaciones, por ejemplo, quizá el más famoso de los poemas de Mallarmé, el soneto Enix, que es un soneto muy extraño, muy hermético, que cuando uno lo mira bien ve que es en gran medida la descripción de una habitación. Entonces hay procedimientos de una literatura más hermética, una literatura de vanguardia incluso, que están puestos al lado de un enigma a la policial. Muy bien. Entonces hay un híbrido, ¿no? La novela se llama Ciencias Ocultas. Estoy viendo que aquí hay un artículo tuyo que se llama Ambient Music, por lo menos, ¿no? O sea que música ambient. En el cual digo más o menos lo que acabo de decir. Sí, más o menos, ¿no? Sos bastante fiel a vos mismo, bastante coherente. Sí, por ahora sí. No, pero... Dame un par de años o un par de meses y voy a decir otra cosa. No, pero yo estaba diciendo esto porque tiene que ver, la columna se termina aquí, Ciencias Ocultas, Mike Wilson, es la recomendación de Ramiro Sanchís, pero vamos después de la tanda a hablar de Guitarra Negra de Alfredo Zitarrosa, digamos, analizado el último libro de Ramiro, y por eso el tema de ambient música ambient tiene que ver con Ciencias Ocultas también y con los gustos. Todo está conectado. Todo está conectado, por lo menos en la mente de Ramiro Sánchez. Después de la pausa, amigos, seguimos aquí por Radio Uruguay. ¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra? ¿Cómo haré para que sientas mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu gordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas conversadoras como niñas? ¿Cómo se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan? ¿Cómo traspasarte mis hombres y mujeres bien queridos, guitarra, mis amores ajenos, mi certeza de amarte como pocos? ¿Cómo entregarte todos esos nombres y esa sangre sin inundar tu corazón de sombras? Bueno, esto no hay que presentarlo, esto es Alfredo Zitarrosa y su célebre Guitarra Negra. Guitarra Negra es el último libro de Ramiro Sanchís, fue presentado hace una semana y está en la colección Discos de Estuario, ¿no? De la editorial Estuario, que genera libros a partir de discos emblemáticos. Obviamente, en este caso, Ramiro llamó la atención cuando me lo dijiste, a todo el mundo se sorprendió porque a Ramiro Sanchís lo tenemos más por el rock y el glam rock y David Bowie y bueno, y todo eso, ¿no? Pero no por Alfredo Zitarrosa. ¿Cómo aparece esa conexión? De todas formas, yo lo aclaramos en la Gacetilla, que no deja de ser otra inmersión en el universo de Federico Stahl, que es el personaje que es omnipresente en toda la obra de Sanchís y que de alguna forma igual pretexta, digamos, el disco de Alfredo Zitarrosa, no solo para hablar de Zitarrosa, no solamente para hablar de Guitarra Negra, sino para hablar de el Uruguay de los últimos, del Uruguay del siglo XX, de los últimos 50, 60 años, algo que de alguna forma también ya estaba en tu otra novela, en la anterior, ¿no? En la que es verdad, ¿no? Sí, es cierto. De hecho, si tengo que ir hacia atrás y pensar cuándo empecé a preocuparme, por decirlo así, con temas que tuvieran que ver con la producción de la identidad uruguaya, digamos, empecé con el libro que escribí también para la colección Discos, el libro que escribí sobre Caída Libre de La Trampa. Si bien ahí un poco el énfasis está puesto en algunos aspectos de la manera en que pensamos Uruguay a partir de la crisis y de la inmigración, y rastrear un poco hacia atrás, como aquella
célebre pregunta de Vargas Llosa, creo que es en Conversación en la Catedral, de uno de los personajes se pregunta ¿cuándo fue que se jodió el Perú? Exacto. Bueno, la novela, no es una novela, es un ensayo. Mi ensayo sobre caída libre, de algún modo, termina preguntándose cuándo se jodió Uruguay, ¿no? ¿Por qué hay un momento en que la partida, por qué el relato de los uruguayos que se van, que es un lugar común, no lo digo en el sentido peyorativo, pero no sé, los Olímpicos de Jaime Ross, pongamos, ¿no? Sí, no, incluso generó una constante ahí que digo, normalmente no nos damos cuenta que a partir de los 60 empezó a haber un flujo migratorio Exacto. muy importante, el último que se vaya que apague la luz, y digo, lo que no nos damos cuenta es que con los últimos 10, 15 años pasó algo que parecía que era imposible que ocurriera, porque yo me acuerdo en los 90 investigadores que decían que ya no se iba a interrumpir ese flujo migratorio porque ya había encadenamientos de familias y de barrios enteros en Miami, en España, en fin. No, Pero lo que ocurrió es que se interrumpió, o sea, se interrumpió y se dejó, revirtió. Y se revirtió. Empezó a venir gente, algo insólito. Pero más allá pero justamente esa idea de que no se podía revertir tenía que ver con que esa idea del país del que uno se va, porque no se puede vivir, quedó como muy incrustada en lo que pensamos de Uruguay, ¿no? Sin duda, sí. Entonces eso me quedó en el tintero, por decirlo así. Luego, casi que simultáneamente, te diría, porque el libro sobre caída libre lo escribí, digamos, por agosto, y hacia septiembre, octubre empecé a escribir La expansión del universo, estamos hablando del año 2017. Luego la novela la revisé un poco en 2018, volví, pero en principio la escritura fuerte fue muy a continuación del libro Caída Libre. En la expansión lo que pensé justamente fue, bueno, vamos a abordarlo desde el punto de vista convencional, narrativo convencional, de una narración en primera persona de alguien que se fue, ¿no? O sea, que ya está en otro lado. Y también en la expansión del universo aparece, por lo menos para mí, aparece un cuerpo, un cadáver, un desaparecido, y aparece, digamos, los delitos de lesa humanidad, y aparece también, por primera vez, por lo menos, claro, que yo lo que te he leído, reflexiones en torno, bueno, a lo que fue el Uruguay, a la utopía Tupamara, a las distintas utopías que se van cruzando, porque también los militares también tenían su propia utopía, digamos, ¿no? ¿no? Bueno, y ahí estaba un poco la idea de seguir en esos temas, y yo había escuchado, a ver, no te digo sistemáticamente, pero de todo lo que había producido Alfredo Zitarrosa, Guitarra Negra siempre fue lo que más me interesó. O sea, obviamente no puedo decir que lo escuchaba con el nivel de devoción con el que escucho a Bowie o a Ino o no sé que sea quien sea, pero sí, si me tenías que arrinconar, por decirlo así, en algo muy local, siempre te iba a elegir particularmente Guitarra Negra, porque siempre me pareció un producto anómalo, extraño, ¿no? Formalmente, desde muchos lugares. Y hablando, no me acuerdo con qué amigos salió un poco esa idea, y lo refloté y me puse a pensar en abordar Guitarra Negra desde ese tema de la producción de lo uruguayo, y empecé a ver la posibilidad de hacerlo. Al mismo tiempo, me pareció que si bien yo podía volver a la colección discos con un ensayo convencional, como lo es el de Caída Libre. Caída Libre es un ensayo en el sentido, digo ensayo porque es más bien mi lectura, no tuve el gesto, digamos, periodístico que tienen otros libros de la colección, que es ir a preguntarle a los implicados. Yo más bien me senté en mi casa, puse en loop Santa Rosa, yo que sé, todos los temas de Caída Libre hasta el cansancio, y ahí empecé a escribir lo que iba pensando. Bueno, tomando eso como la idea del ensayo convencional, por decirlo así, esa lectura personal de algo, le fui incorporando un poquito de reflexión musicológica, por decirlo de un modo medio pretencioso, le fui incorporando un poquito de ideas sobre la letra, le fui incorporando un poquito de todo. Y pero me parece sin que narrativa. esa fórmula, sin narrativa, exacto. Había narrativa en el sentido inevitable de lo que podríamos llamar el testimonio personal, por ejemplo, cuando me refería a cómo fue mi 2002. Pero eso me parecía que era una cosa más o menos parte del menú de opciones que daba el libro. Entonces me pareció, a la hora de volver a la colección, y en particular con esta idea de rastrear la producción de lo uruguayo en Guitarra Negra, me pareció que no daba para volver a hacer eso, ¿no? Quería hacer algo un poco más jugado, en el sentido de algo que yo no hubiese hecho antes. Si vos te fijás,
por más que me gusten algunas cosas raras, Weird y Lovecraft y la ciencia ficción y todo esto, mis novelas, sacando un par de novelas, tienen en general una forma relativamente convencional, sobre todo cuando son en primera persona. Hay vueltas y cambios de narrador o lo que sea, pero ninguna novela es polifónica, digamos. Ninguna novela tiene mezclas de tipos de discurso. Quizá El gato de la entropía es la que juega un poquito a eso. Pero entonces decía, bueno, voy a meterme a hacer algo que no hice hasta ahora, y ahí tomé como punto de referencia el libro de Carolina Bello sobre Octubre, que es una novela polifónica. Es una novela. Sin duda. Y además es un tipo de novela que podemos llamar polifónica en el sentido de que tiene una parte epistolar, también tiene un narrador, también tiene un lugar de registro periodístico de reseñas, ¿no? Que se habla de reseñas de un concierto de Los Redondos, que es una reseña real. Y también tiene una narración que está transcurre allá en Chernobyl y otra en Argentina, digamos, ¿no? Tal cual. Entonces hay como distintos tipos de discurso, por decirlo así, y sobre todo es breve. Entonces se decía, bueno, las novelas estas corales, polifónicas, suelen ser cosas como Los detectives salvajes, novelas largas, ¿no? O sin ir más lejos, el reciente proyecto Shanghái de Gabriel Peveroni, que va por el segundo tomo de 3, son novelas largas, que tienen muchos narradores. Entonces, bueno, me pareció que el libro de Carolina de algún modo daba la pauta de que se puede hacer eso a escala, por decirlo así. Porque la colección, ¿no?, de discos tiene como un poco más o menos la guía de que no sean libros realmente largos. Entonces me propuse pensarlo en esos límites, pensarlo en esas pautas y ver qué me salía a la hora de hacer un objeto literario, al menos para mí, distinto, extraño. Y vos, si estuviste hojeando el libro, podrás reconocer cosas que yo ya mencioné en esta columna. Sí, bueno, yo iba a decir que para aquellos que siguieron la columna de Ramiro Sanchís en Mito del Futuro, aparecen viejos conocidos y ideas, ¿no? Como la de Negarestani, ¿no? Exactamente. El molde básico que terminé usando, que para mí también era nuevo, porque si bien soy un lector de eso desde hace unos años ya, nunca lo había practicado. El molde básico era lo que en el caso de Negarestani hemos llamado teoría ficción. Y acá entonces lo que más o menos armé, con una pauta que es similar a la de Ciclonopedia, pero un poco más novelística, si se quiere, porque hay más relato, armé una pauta por la cual tenemos un teórico, por decirlo así, un filósofo, por decirlo de otra manera. Sí, un investigador, digamos. Sí, alguien que piensa, ¿no? Tampoco un intelectual, exacto, qué sé yo, que está vinculado en un principio de su biografía a la filosofía más en sentido académico, da clases en humanidades a fines de los 90 o principios de los 2000, pero tiene un proceso personal que lo va alejando de eso y empieza a enloquecer, por decirlo de alguna manera, como si hubiese entrado en contacto con el temible Necronomicon, digamos. Sí. Pero ¿cuál es el Necronomicon? Bueno, el Necronomicon es lo uruguayo, o sea, empieza a haber como una obsesión con ciertos circuitos culturales que producen esa idea del uruguayo. Entonces, entre otras cosas, produce teoría, ¿no?, sobre la definición cultural, la producción de lo uruguayo a través de Guitarra Negra. Después desaparece, se va a alguna parte extraña. Y hay tres personas que están... Y deja, exactamente, y deja sus manuscritos al cuidado de ¿cómo decirlo?, un grupo de personas, que son 3, que son las que van a... Uno de ellos se llama Ramiro Sanchís. Uno de ellos se llama Ramiro Sanchís, es un poco distinto al que podemos llamar real, pero el otro es Marcos, que es uno de los personajes de Verde, de la Verde, la otra es Valeria, que es protagonista de Perséfone y de Las Imitaciones. Entonces es como sacando de varios libros míos, están todos ahí, en versiones alternativas, por supuesto, ¿no? Claro. Y esos 3 arman como su grupo de lectura de Federico Stahl e intentan reconstruir a partir de los papeles que dejó Federico Stahl, intentan reconstruir un ensayo propiamente dicho, un libro sobre, entre otras cosas, Guitarra Negra. A diferencia de Ciclonopedia, digamos, aquí aparecen restos o, digamos, extractos de lo que escribió Stahl, pero no se sabe si estaba en ese orden, no se sabe cuál sería el orden, se discute mucho. Acá tenemos fragmentos completos de Stahl, tenemos la manera en que nos explican las ideas de Stahl, ellos 3, tenemos notas de cada uno de ellos
a veces discutiendo, y tenemos sobre todo la parte epistolar, por decirlo así, que serían los emails que se mandan cuando están en el proceso de armar todo esto. Claro. Y en esos emails salen otras ideas contradictorias. Por ejemplo, si proponemos por qué Federico Stahl está hablando de Guitarra Negra, bueno, uno de los personajes, Marcos, dice, en realidad no, está hablando de otra cosa, pero Guitarra Negra es un pretexto porque a Federico no le interesaba, y luego vemos los textos y vemos una idea completamente distinta. Entonces eso me sirvió, digamos, para también manejar distintas formas de abordar Guitarra Negra. ¿Y por qué hacer algo así? Bueno, ante todo, por dos razones. La primera sería que Guitarra Negra es un producto cultural, como te dije hace un rato, extraño, anómalo, diferente, y me parecía que estaba bueno que el libro escrito por mí, que diera cuenta de mis reflexiones sobre Guitarra Negra, fuera de alguna manera anómalo, al menos en el contexto de mi producción, que fuera un libro que pudiera integrar al conjunto de mis libros, pero que no fuera igual, digamos, que fuera diferente y aprovechando todas estas lecturas mías más recientes de Ciclonopedia o lo que fuera. Eso por un lado. Y no, por pero otro, aparte, pero por otro lado es anómalo Guitarra Negra, pero por otro lado es emblemático de cierta uruguayés. Y eso es lo segundo. Entonces, también era tomar un producto cultural que fuera totalmente central a la imaginación colectiva uruguaya, que fuera emblemático, representativo, y leerlo desde un lugar que no ha sido muy leído de alguna manera. Llevarlo a otro lugar, desarmarlo y volverlo a armar y ver si se sostenía. Y me parece que de alguna manera, si tuviera que defender de acusaciones de tipo ¿por qué elegir esto? Si hay algo arbitrario en mi forma de leerlo, me parece que al final, toda obra que soporte ser desmantelada y vuelta a armar completamente distinta y a la vez manteniendo su espíritu original, de algún modo podría decirse que queda enriquecida por una lectura así. Esa es una idea personal. O sea, los clásicos, las grandes obras son inagotables en el sentido de que toleran todos estos puntos de vista nuevos, ¿no? De todas formas, yo me pasó algo que que ocurre con la lectura y que uno está siendo atravesado constantemente, que son cosas que no son aleatorias, que es que el martes estuve hablando con Gerardo Caetano sobre el libro de Alberto Metol Ferré, Reflexiones sobre Geopolítica y la Región, y me encontré con cosas que estaban planteadas en tu libro. Por ejemplo, Metol Ferré dice en un momento que toda la gesta tupamara es extraña, digamos, a la tradición uruguaya, no se sale, ¿no? Se sale totalmente. O, por ejemplo, en ese libro se plantea una frase de Real de Azúa en el artículo de Caetano que dice que la historia es un gran cementerio de posibilidades que no se cumplieron. Y vos escribís en tu libro que el Uruguay ballista hace de la ucronía, o sea, de lo que no pasó o de lo que pasó en otro lado, el eje de la historia uruguaya, que sería no ser quien se quiere ser, sino que se es quien no se pudo ser. Claro, bueno, de ahí también tenía que ver con aquella idea de ese Uruguay del que uno se va, ¿no? Del Uruguay fallido, el Uruguay que prometía y no se pudo cumplir. Sabremos cumplir, cantamos cuando... Ayer estuve en la fiesta del jardín de mi hija cantando el himno, y el himno dice, sabremos cumplir. Metol Ferré dice en un momento que la gente en Uruguay, muchos uruguayos viven como si el Uruguay ya estuviera establecido y se podía respirar y todo, pero otros lo vivimos como un problema porque vemos que está a punto de, siempre está a punto de y no cuaja. Exacto. Y eso es parte de cómo nos construimos la uruguayés. Claro, ¿no? y él dice, por ejemplo, dos cosas, y nada más te digo, es que una es que algunos creen que solamente existe el Uruguay, están metidos mirándose su ombligo, que no le interesa lo que está pasando afuera, y otros creen que todo pasa afuera y que aquí nada se va a poder solucionar, que todo ocurre afuera, que son las dos caras de la misma moneda uruguaya. Totalmente, es que eso es una de las cosas que permanentemente parecen circular de la noción de Uruguay. Por eso me gustaba también hablar de ambient y de fantasmas, ¿no? Una de las maneras de leer Guitarra Negra que propongo... Te puedo interrumpir porque para explicar, digamos, este concepto de ambient, que está por fuera de lo que estamos hablando de los uruguayes, vamos a hacer una pausa, amigos. Después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Ramiro Sanchís en torno a este libro llamado Guitarra Negra, de la colección Discos de la editorial Estuario. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Ramiro Sanchís en torno a su último libro, Guitarra Negra, de Alfredo Zitarrosa, que está en la colección Discos
de la editorial Estuario. En el bloque anterior estábamos planteando un poco digamos, cómo está escrito este libro, que podría ser para mí catalogado como novela, aunque tiene un final netamente ensayístico, tiene un último capítulo que es totalmente ensayístico, pero es una novela, en todo caso, si fuera una novela, sería una novela experimental donde se está reflexionando sobre muchas cosas, y en particular en la primera mitad, sobre todo, sobre lo uruguayo, la uruguayés, y cuando hablamos de la uruguayés hablamos de determinadas características de la comunidad, de la sociedad uruguaya, que fueron generadas en los últimos 60, 70 años de historia, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, digamos, con los años 60, con la dictadura militar y todo lo que ha sido hasta ahora, digamos. Y ahí también, por Ramiro Sanchís, te pones a hablar también de política, porque es imposible no hablar de historia sin hablar de política y de los proyectos, de las utopías que estuvieron en el marco de la región, porque está también en un marco histórico de la región en batalla. Claro, sobre todo pensando, por ejemplo, en Guitarra Negra como un texto con una gran raíz política que tiene que ver con la afiliación comunista de Citarrosa, ¿no? Entonces, en aquel famoso pasaje donde habla de mis anarcos queridos, ¿no? Uh-huh. Esa idea de cómo un comunista, y con una curiosa relación, por decirlo así, con los anarquistas, y cómo los involucra, los llama a este proyecto de retorno, ¿no? Que podríamos también pensar como uno de los grandes ejes temáticos de Guitarra Negra, pero siempre quedando de lado el elefante en la habitación, por decirlo así, que serían los Tupamaros. Entonces, que no se mencionan. No se mencionan. Uh-huh. Entonces, me interesaba mucho pensar en el lugar de los Tupamaros, en la construcción del uruguayo, en la manera uruguaya de hacer las cosas, en términos de guerrilla, en qué tanto era posible. Y ahí aparece esto que de algún modo podemos leerlo justamente en conexión con la música ambient. Uh-huh. La clave quizás sea un concepto acuñado por Derrida en el libro Espectros de Marx, pero que en una tradición más reciente anglófona, que es sobre todo la del teórico de la cultura Mark Fisher, la palabra elegida es hauntología con H, que en inglés hauntology tiene su primeras sílabas, la palabra haunt, que es la de que una casa que está haunted es una casa encantada. Encantada, claro, sí, hechizada. ¿No? Sí. Entonces hay algo que persiste embrujando, ¿no? El fantasma que recorre Europa del manifiesto del Partido Comunista. De Marx, no era del Partido Comunista, no, Manifiesto Comunista. Manifiesto Comunista, sí, bueno. Sí, todavía no había partido ahí. Pero no es manifiesto para los partidos, bueno, no importa. No, la traducción exacta. Sí, Manifiesto Comunista. Manifiesto Comunista. Bueno, el Manifiesto Comunista comienza con esa idea de, sí, claro, no es el manifiesto del Partido Comunista Soviético, eso está claro. Esta idea del fantasma que recorre, las traducciones suelen decir recorre, pero los fantasmas lo que hacen es encantar también los lugares, ¿no? Y Guitarra Negra es un listado de fantasmas de un Uruguay desaparecido también. Es ese Uruguay de Valdomir, de La Honda, de Valle, que son esas imágenes que aparecen en esta parte de Guitarra Negra que tiene ese poder de listado. A mí me interesan mucho esas listas, ¿no? El Ubisunte, vos decís que ¿dónde están? ¿Dónde fueron a parar, no? Claro, es como preguntarse por esos fantasmas. El Ubisunte también es un discurso relacionado con los fantasmas, si lo pensamos así. Sí. Hay algo que podríamos llamar horrorismo, a falta de mejor término, que es leer todo desde los tópicos de la literatura de horror, leer la historia desde el horror, y algo de eso creo que ya hemos hablado, pero una de las cosas interesantes es pensarlo en esos términos de fantasmas, esos términos del terror, de la historia reciente, ¿no? O sea, pensemos que en los horrendos crímenes de las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Ahí hay una novela de horror enclavada en la historia. Entonces, esos tópicos del horror, el fantasma, la casa encantada, también nos pueden servir para leer, en este caso, no solo la producción cultural de la historia y la identidad uruguaya, sino particularmente Guitarra Negra, ¿no? Con su listado de esos tópicos. Y bueno, en el libro lo relaciono incluso con otro gran productor de identidad uruguaya, como sería la obra en general de Jaime Ross y Brindis por Pierrot en particular, con otro listado, otro Ubisunt desde La Gran Muñeca y todo aquello, ¿no? Claro. Y también aparece, digamos, resumiéndolo, te lo resumo así nomás, la idea de
de Negarestani, digamos, de que el petróleo es la savia del capitalismo, pero a la vez en Uruguay una de las constantes es que nunca hay, pero todo parece que va a haber, pero nunca hay petróleo, pero siempre Federico estamos Stahl por descubrir. Federico Stahl, como en sus notas teóricas a la hora de definir esta cosa de la uruguayés, se inventa esa idea de Uruguay atravesado por complejos, ¿no? Y uno de los complejos es, bueno, el del país chiquito. El otro es el de la ausencia del petróleo, ¿no? O sea, mi abuelo siempre me contaba, o sea, él se ve que a él le llegaban especialmente esas historias de gente que se proponía encontrar petróleo. Exacto, o que decía que había y que en realidad el gran oscuros intereses ya se sabía que había. Y bueno, pero yo lo traigo acá a colación más allá, que tiene que ver con porque mencionás a otro Tani, a Negarestani y a Rubén Tani también. A Rubén Tani. Y con la idea de que es muy interesante, que ha sido analizada, pero está muy bien analizada, de cuánto nos condiciona el paisaje, ¿no? La geopolítica. El hecho de que no haya grandes montañas en Uruguay, y el hecho de que digamos una y otra vez que esto es una penillanura levemente ondulada, y vos decís algo que está muy bien para mí fue muy revelador, es que es cierto, somos una cosa chata, penillanura levemente ondulada, pero también hay algunas sierras, hay cosas que están rotas y que se pueden excavar. Y que se rompen para construir, ¿no? Una de las riquezas del suelo uruguayo, en lugar del petróleo, es la piedra caliza, ¿no? El carbonato de cal. Sí, exacto, en minas, exactamente. Y uno podría ponerse a cuestionar este tipo de idea de la relación entre entre el paisaje y la naturaleza y la identidad uruguaya, y la identidad en general. Pero es inevitable que todo eso es reciclado por la cultura, o sea, es parte de la cultura el paisaje. Sin duda, el libro de Metol Ferré se basa en la geopolítica y el tema de pensar Uruguay por un enclave que es, digamos, bueno, ya estaba en el famoso tratado de Herrera y Reisig, ¿no? Esa idea y Herrera y Reisig se había ido a Minas en algún momento. El tratado de la imbecilidad del país. Exactamente, por el método Spencer. Bueno, y Herrera y Reisig se había ido a Minas en algún momento y había escrito ahí o concedido ahí, que me corrija Aldo Mazzucchelli, pero tengo un recuerdo de haber leído en su biografía, que Herrera ahí concibió los éxtasis de la montaña, los sonetos vascos, toda esa zona montañeril de su producción. Entonces, sin duda, estas ideas de la relación entre cultura, entre identidad y paisaje están presentes, y eso, la tesis de algún modo principal de Stahl en mi libro, es que todo eso se retroalimenta de algún modo, ¿no? O sea, uno puede tener determinadas ideas de lo uruguayo y a partir de eso crear, y luego eso que uno crea vuelve a alimentar esta idea del uruguayo. Por ejemplo, un amigo me hablaba de la tapa del disco Sur de Jaime Ross, que es él caminando en la calle contra una de las paredes del cementerio del cementerio central, ¿no? Desde la Rambla Sur, toda esta cosa. Y para este amigo eso era fundamentalmente uruguayo, montevideano, esa era la esencia de lo montevideano. Bueno, es concebible que alguien que haya vivido buena parte de su vida dando por sentado que eso era el uruguayo, termina asimilándolo de esa manera. Uno también podría pensar que el que sacó esa foto y el propio Ross eligieron ese lugar por asumirlo en términos del uruguayo. Pero entonces, algo que se crea o se propone como una imagen, un reflejo del uruguayo, termina siendo también lo que produce lo uruguayo para los que vienen después. Claro. Entonces, hay una suerte de retroalimentación permanente de circuitos que tanto toman del uruguayo como crean lo uruguayo. O sea, igual, de todas formas, Negra, perdón, nos quedan 2 minutos, Ramiro. O sea, es difícil hablar. Está bravo íbamos a hablar de una música ambient y por qué Guitarra Negra es ambient, pero no va a dar tiempo. Pero lo que rescato también es que me parece en este libro es que volver a hablar del uruguayo, porque las ciencias sociales eliminaron de la idea de que no hay esencias nacionales, no hay esencialidades, pero lo que sí hay, ¿no? Y yo reivindico sí que hay, es así como hay características familiares y de ciudades, el hecho de una sociedad que está conviviendo, generando historia durante 200 años, genera pros y contras, límites y virtudes. Esa es la uruguayidad. La uruguayidad, lo uruguayo, lo uruguayés no es algo dado, no crece de los árboles, obviamente. Pero existe, te quiero decir. Pero existe en el sentido de que es producido. Exacto, o sea, y se puede cultura discutir. Produce.
Claro, se puede discutir y sobre todo, que es lo que me interesaba, se pueden elegir nodos, por decirlo así, claro. puntos clave de producciones culturales, así sea El Astillero de Onetti, Sí. o Montevideanos de Benedetti, Claro. o Guitarra Negra, o Brindis por Pierrot. Son puntos clave de la cultura uruguaya que producen o retroalimentan o ponen en circulación. Por ejemplo, Uruguay. Metor Ferré, en este libro que yo te digo, dice, Lo voy a tener que leer. basta del pozo, dice, porque la Claro. catrera no aguanta más. ¿No? Los Está catres muy no bien. aguantan más, se van a romper, ¿no? Exacto. Entonces, él estaba luchando contra un símbolo cultural que es el pozo, por ejemplo. Bueno, yo me pasé los 90 escribiendo junto a escritores de ciencia ficción que luchaban activamente contra esos clichés de lo uruguayo, apelando a que había otra cosa, ¿no? Que no se reducía a eso. Y por eso mi mirada siempre es un poco extrañada y ajena con respecto al uruguayo. Pero volviste, digamos, al uruguayo cuando en A general... considerarlo. Claro, pero en general lo que yo veía es que se decía que no existe el uruguayo, que todos somos iguales, en fin. Entonces se hace una cuestión más social o más científica, entre comillas, y se eliminan esas diferencias. Claro, ¿no? el punto es ese, nada es dado, todo es producido. Todo. Pero esos mecanismos de producción son interesantes en sí mismos y son un gran e interesantísimo objeto de reflexión. Y de alguna manera lo que me interesó hacer con este libro es hablar de Guitarra Negra como centro de esos circuitos. Entonces, a partir de, o mejor dicho, a través de hablar de Guitarra Negra, hablar de lo uruguayo, de la uruguayés y todo eso. Claro. De alguna forma también está planteado que cuando analizás esos dispositivos también es posible, bueno, o preverlos o explicar las cosas que ocurren a nivel político, a nivel cultural, a nivel intelectual, Claro, por eso porque hay partes tampoco, del libro. digamos, cada cosa no depende de uno solo, Ramiro Sanchís no piensa solo y se le ocurre en eso, o sin duda, yo que sé, nadie Tabaré piensa Vázquez no solo. gobierna solo o cree que hace dos gobiernos. Esa soledad del escritor es mentira, nadie escribe solo. Sobre todo, y por eso en el libro hay un costado más político donde se habla de los Tupamaros, incluso del gobierno de Mujica. Entonces hay toda una vuelta, sin duda, muy politizada a la realidad política vagamente contemporánea, porque es inevitable. Vos bien lo dijiste hace muy un bien. rato, ¿no? Ramiro, se nos terminó, perdóname porque me están diciendo que nos pasamos 3 minutos. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Gracias por la invitación y bueno, como siempre, un placer charlar. Hasta la próxima. Guitarra Negra está editado por Estuario. Se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a estar conversando con el cantante Diego Presa, porque termina el año con un recital en la sala del Mir Agustine. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.